Bien, entonces vamos a hablar de la ley 1178. En primera instancia vamos a ver aquello que es las generalidades del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene que ver con esta ley del control gubernamental, del control financiero gubernamental, denominada Ley SAPCO o Ley 1178 también. Esta ley 1178 está orientada a lo que es la administración pública. Dentro de ella, entonces, entendemos que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado, caso ministerios, instituciones públicas, como empresas públicas también, el caso de empresa minera Guanuni, por ejemplo, que de alguna manera sirven al Estado, para que el Estado cumpla y realice las funciones y actividades inherentes a la administración propia del Estado, ¿no? Estas actividades y estas funciones que cumplen los ministerios, las instituciones públicas, las empresas públicas también, están destinadas principalmente a la provisión de bienes, obras y servicios al propio Estado Plurinacional de Bolivia, que es básicamente la sociedad, ¿no? Dentro de ella, entonces, eh, estas organizaciones necesitan de control, ¿no? Y ese control tiene que ver con la defensa del Estado. Es por eso que la Contraloría General del Estado, ¿sí? En el artículo 203 y 217 de la Constitución Política del Estado, se sustenta en este concepto de institución técnica que ejerce esta función del control. Esa administración del Estado necesita obviamente la utilización de recursos, ¿no? Recursos económicos y materiales. Y esos recursos económicos y materiales necesitan de control. Y el que va a ejercer este control en relación a la defensa del Estado, este control administrativo financiero, es básicamente la Contraloría General del Estado, que tiene su misión determinada en los artículos 213 al 217 de la Constitución Política del Estado. La Contraloría General del Estado, entonces, es la responsable de la supervisión del control externo posterior, es decir, un control fuera de la organización y después de que se ha realizado el acto de administración del Estado. Por ejemplo, una alcaldía compra servicios, digamos, para la construcción de un edificio. Entonces la Contraloría supervisa esa compra del servicio de construcción del Estado, pero no como unidad de la alcaldía, sino una unidad de control externo que básicamente significa hacer auditoría externa al proceso posterior de, por ejemplo, licitación de la construcción de ese hospital. Desde el punto de vista entonces de estos dos pilares, la Contraloría General del Estado es aquella que revisa, controla la administración de las entidades públicas, ¿no? En relación al brazo operativo del Estado en cuanto a lo que es la participación propiamente del Estado en ese interés económico. En esta defensa de la sociedad, en los artículos 218 al 225, también existen otros organismos en los cuales se puede sustentar o se puede apoyar la Contraloría General del Estado. El caso del Defensor del Pueblo. Si algún organismo social, una federación de algunos trabajadores, eh, algún diputado nacional, algún asambleísta municipal piensa y determina que se está vulnerando los derechos del pueblo boliviano, este puede de alguna manera acudir al defensor del pueblo y este defensor del pueblo va a acudir a la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para hacer esta revisión de todo aquello que significa esa utilización de recursos. Y si es que hubiera, por ejemplo, una mala utilización de recursos, la misma Contraloría va a apoyarse en el Ministerio Público, ya defendiendo la legalidad de esos intereses de esa utilización de recursos en cuanto a lo que es la sociedad, en relación a lo que vamos a ver más adelante, que es la responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, la Contraloría no ejerce de manera solitaria este control, sino que se sustenta también principalmente
en el Ministerio Público y también en el Defensor del Pueblo. Esta defensa del Estado también tiene que ver con la Procuraduría General del Estado, que de acuerdo al artículo 239 y 231 de la Constitución Política del Estado, la Procuraduría General del Estado promueve y defiende y precautela los intereses del Estado. Un interés del Estado es que los recursos del Estado sean utilizados de buena manera o de buena forma, ¿no? Dentro de ello, entonces, la Procuraduría General del Estado va a hacer que en su organización, su estructura, ¿no?, también apoye a lo que es estos procesos de revisión y de control de la función pública o de la utilización de recursos económicos del Estado principalmente. Este control que ejerce la Contraloría General del Estado se aplica entonces a los distintos niveles de organización del Estado. En el caso, por ejemplo, de las gobernaciones, la administración de los departamentos, si quieren, la administración municipal, todos los municipios, ¿no?, la administración provincial e inclusive la administración de los territorios indígenas originarios campesinos. Es decir, la organización territorial del Estado está inmersa o está supeditada a la supervisión administrativa financiera de la Contraloría General del Estado, independientemente de que existan autonomías departamentales, regionales, autonomías indígenas, originarias, campesinas, autonomía municipal, etc. La Contraloría General del Estado tiene la facultad de revisar todo este ordenamiento, toda esta administración financiera que el Estado propiamente administra o utiliza. Esta autonomía, si bien implica la elección directa, por ejemplo, de autoridades por los ciudadanos, lo que hemos pasado el último mes, que es básicamente la elección de gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales, ¿no? Esta autonomía también implica la administración de recursos económicos. Si bien la autonomía tiene que ver con que cada alcaldía y cada gobernación utilizan de manera independiente sus recursos, esta utilización tiene que responder también a lo que es el sistema integral de planificación del Estado. Es decir, si bien la autonomía te da una libertad de utilizar recursos, esa utilización de recursos tiene que cumplir con todo lo que es el sistema de planificación del Estado, ¿no? Dentro de ello, entonces, la autonomía también implica que estas organizaciones o este sistema organizacional de los gobiernos autónomos también entren a esta competencia de control por parte de la Contraloría General del Estado. Como ven, en la parte departamental, ¿no?, en la autonomía departamental, lo importante es la fiscalización, es decir, la autonomía departamental es fiscalizadora, por eso se apoya en la Contraloría General del Estado. La autonomía regional, lo mismo, ¿no?, tiene que aplicar un marco normativo administrativo. Más adelante vamos a ver lo que son las normas básicas de los sistemas de administración del Estado, de la ley SAFCO, y dentro de ello, por ejemplo, cada alcaldía, cada autonomía regional tiene que organizar su marco normativo, administrativo y fiscalizador de la utilización de los recursos del Estado. Ya sea una alcaldía que de la misma manera tiene que fiscalizar y reglamentar también la utilización de estos recursos que son entregados a través del presupuesto general de la nación, ¿no? Las competencias entonces que tienen los organismos del Estado tienen que ver con reglamentar estos procesos de uso de recursos económicos, ¿no? Dentro de ello entonces existen competencias privativas, competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias también denominadas compartidas en lo que es la administración del Estado, ¿no? Por ejemplo, existe esta competencia concurrente, es decir, cada que estemos comprando nosotros un servicio, un bien en una alcaldía, en una institución del Estado, debe constantemente organizarse el comité de adquisiciones, por ejemplo, que debe cumplir el reglamento específico de adquisición que da sustento o que es la base de uno de los sistemas de administración del Estado, de la ley SAFCO, que es las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no?
En ello, entonces, si por ejemplo, ¿no? Hay una compra de hospital o una construcción de un hospital o la organización de un servicio hospitalario, los niveles de descentralización del Estado hace, por ejemplo, que el hospital lo maneje la alcaldía, pero de alguna manera en una red de salud lo manejan las gobernaciones. Entonces, en ese caso, hay una responsabilidad compartida entre estos dos organismos del Estado y estos dos organismos del Estado también tienen que cumplir con esas actividades concurrentes de reglamentar toda la administración propia del Estado en lo que es la ley SAFCO. Entonces, como hemos visto, la ley 1178 es básicamente la ley que rige el control administrativo financiero del Estado. Dentro de ello, entonces, los aspectos más importantes de esta ley tienen que ver con que esta ley se aplica a lo que es la gestión pública por resultados, es decir, hoy el Estado boliviano aplica dentro del sistema administrativo una administración por resultados que es un modelo de cumplimiento de acciones, metas, estrategias definidas en el plan de gobierno. Es decir, el gobierno central diseña el sistema de planificación, tiene políticas de Estado y a esas políticas de Estado tienen que circunscribirse todas las unidades, empresas, instituciones del Estado y cumplir con ese modelo de Estado. Dentro de ello, entonces, el cumplimiento de ese modelo de Estado o de esas estrategias en relación a ese modelo de Estado se conoce como gestión pública por resultados, ¿no? Es decir, el Estado boliviano gestiona, organiza propiamente el Estado en relación a sus políticas públicas. Esas políticas públicas son, por ejemplo, el vivir bien, por ejemplo, ¿no? Una política pública es la salud universal para todos. Una política pública es la educación universal. Entonces, en estas políticas públicas definidas por el gobierno central, todas estas instituciones tienen que alinearse a este modelo de cumplimiento de gestión por resultados, ¿no? Este modelo de administración pública que se está aplicando hoy, que es la administración por resultados, tiene que ver primero con legitimidad. Se supone que todos queremos un resultado, queremos que el gobierno nos entregue, por ejemplo, salud, y cuando hablo de gobierno, estoy hablando de los tres niveles, el gobierno central, el gobierno departamental o gobernación y el gobierno municipal. Entonces todos esperamos que estos organismos del Estado nos entreguen salud y eso es algo legítimo, yo necesito salud. Pero para que, por ejemplo, me atiendan a mí como adulto mayor, por ejemplo, yo necesito una norma que dé la legalidad. Podrá ser, por ejemplo, la ley del adulto mayor, que de alguna manera va a hacer que exista imparcialidad, que exista publicidad, que exista compromiso, interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, responsabilidad, eficiencia, calidad y honestidad en este servicio que significa la salud universal. Y si cumplimos con estos principios de la administración pública, seguramente estamos cumpliendo con este principio de administración de la gestión pública por resultados, ¿no? Dentro de ello, entonces, la ley 1178 es un modelo de administración por resultados, ¿sí? Es un modelo para el manejo eficaz y eficiente de los recursos del Estado. Y cuando estoy hablando de recursos del Estado, no estoy hablando solamente de dinero contante y sonante, sino estoy utilizando todos aquellos bienes que ya tiene el Estado boliviano, ¿no? Desde una cancha de fútbol, desde los recursos mineros, petroleros que ya tiene el Estado, etcétera. El uso eficiente de estos recursos, entonces, tiene que ver con la ley 1178, que es un modelo de administración por resultados. Este modelo de administración por resultados tiene un enfoque sistémico, es decir, el control, el manejo eficiente de estos recursos va a responder a un sistema y ese sistema está determinado por la ley 1178 y en esta ley 1178 denominada SAFCO, Sistema de Administración Financiera y Control, esta norma hace que toda esta administración eficiente de los recursos esté sustentada en este ordenamiento legal, ¿no?
y que de alguna manera establece también el régimen de responsabilidad por la función pública. Es decir, las empresas del Estado, las instituciones del Estado por sí solas no pueden llegar a un resultado. Quienes tienen que llegar a ese resultado son las personas miembros o miembros en este caso de los organismos del Estado. Dentro de ello, entonces, si estas personas no cumplen con este enfoque sistémico, están eh, alcanzados por la responsabilidad de la función pública. Es decir, si no cumples como funcionario público con este sistema, con estas normas básicas del sistema de administración financiera y control gubernamental, de alguna manera entonces si haces mal tu trabajo, estás alcanzado por el régimen de la responsabilidad de la función pública que más adelante lo vamos a explicar. La ley 1178 entonces tiene ciertas características. Primero es una ley de marco y principios, ¿no? Es decir, es una ley marco en la cual todas las instituciones tienen que regirse, ¿no? Las instituciones del Estado. Es una ley especial porque solamente va al sistema de administración y control gubernamental. Es una ley instrumental porque este es un instrumento de control, ¿no? Del Estado boliviano. Y es una ley sistémica de procesos porque en esta ley se sustentan los procesos de administración financiera y control gubernamental que el Estado maneja el día a día, ¿no? Como ley, entonces, este sistema de administración financiera y control gubernamental, que es la SAFCO, tiene elementos de entrada. ¿Cuáles? Los materiales, los activos fijos que tiene el Estado desde el punto de vista de vehículos, edificios, etcétera, etcétera. Los recursos humanos, que son básicamente los funcionarios públicos. Los recursos financieros, todos aquellos generados, por ejemplo, por lo que son las regalías petroleras, las regalías mineras, los impuestos generales, los impuestos municipales y otros más, como por ejemplo las donaciones, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos recursos tienen que mezclarse, tienen que juntarse en un denominado proceso. ¿Para qué? Para que ese proceso administrativo financiero de cualquier institución del Estado tenga productos de salida. Caso del hospital, por ejemplo. Un hospital como el Hospital de Clínicas tiene un elemento de salida que es el servicio médico en este caso, pero para eso necesita seguramente materiales y recursos como vendas, medicamentos, etcétera, recursos humanos, doctores, enfermeras, etcétera, y recursos financieros para pagar, por ejemplo, la luz de ese hospital. Entonces, en este sistema de administración, los elementos del sistema administrativo tienen que ver también con lo que es la ley SAFCO, ¿no? Entonces, las finalidades y el ámbito de aplicación que regula esta ley SAFCO tiene que ver con los órganos rectores, ¿no? Los órganos rectores son, por ejemplo, los ministros como cabeza de sector, son los directores de área, son los alcaldes, son los oficiales mayores, son en algún caso los gerentes de las empresas del Estado, como el gerente general de la empresa Mi Teleférico, por ejemplo, que son en este caso las máximas autoridades ejecutivas y a ellos son en primera instancia a quienes se va a aplicar la ley 1178. La ley 1178 entonces tiene principios, ¿no? Tiene finalidades. En este caso, la finalidad que tiene la ley 1178 es primero programar, organizar, ejecutar y controlar toda la captación y uso eficaz de los recursos públicos, ¿no? De alguna manera, entonces, todo lo que pagas vos por un servicio médico, por un impuesto que estás pagando, tiene que ver con con la primera finalidad de la ley 1178, que es el programar la captación de recursos, ¿no? También tiene la finalidad de disponer información útil, es decir, nosotros como Estado boliviano, como bolivianos, tenemos la potestad de solicitar información a cualquier institución del Estado y esta información debe disponer esta información útil. Es por eso que muchas instituciones del Estado, en este periodo especialmente, en estos primeros 3 meses, rinde cuentas al Estado boliviano. Y esa información tiene que ser oportuna, confiable, razonable y que tiene que traducirse también en estados financieros. Otra finalidad de la ley 1178 tiene que ver con lograr que el servidor público, aquella persona que trabaja en el Estado,
sin distinción de que sea jefe, gerente, trabajador operativo de un ministerio, de una empresa del Estado o de un municipio, rinda cuentas, ¿no?, de los recursos usados y que se le han sido confiados como funcionario público, ¿no? En caso de los alcaldes, por ejemplo. Y la finalidad también de desarrollar la capacidad administrativa de la empresa, es decir, organizar las empresas, instituciones del Estado, cumpliendo esta norma en relación, por ejemplo, a la contratación de un personal, en relación, por ejemplo, a programar sus operaciones, en relación de comprar materiales, insumos, etcétera, que tienen que ver con los sistemas de esta ley 1178. Por eso la ley 1178, en resumen, tiene la finalidad de hacer que la administración pública sea eficaz y eficiente, ¿no? Eficaz desde el punto de vista de que se llegue al objetivo, y eficiente, además de lograr el objetivo, se logre algo más en esa gestión pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, de utilización de recursos, cumplir, por ejemplo, con entregar salud a la población, pero que esa salud sea de calidad, por ejemplo. Entonces ahí estamos viendo el principio de eficiencia y eficacia. El ámbito de aplicación entonces de la ley 1178 tiene que ver con todas las entidades del sector público sin excepción, sea persona jurídica, caso de una empresa como mi teleférico, sea una institución que tenga mayor o menor patrimonio. Entonces todas las instituciones del Estado están alcanzadas por esta norma, ¿no? Caso, por ejemplo, de una escuela fiscal está alcanzada, por lo menos desde el punto de vista del cuidado de los activos, pupitres, etcétera, etcétera, que tienen las instituciones, hasta, por ejemplo, la presidencia de la República, ¿no? De alguna manera, entonces, todas estas entidades del sector público están alcanzadas por la ley 1178. También todas las unidades administrativas del poder legislativo, judicial y electoral, no porque cada uno de ellos tenga independencia. El poder judicial, por ejemplo, por eso son poderes, ¿no? El poder judicial es independiente en sus decisiones, pero no es independiente en relación al uso eficaz y eficiente de esos recursos. Por eso también estos órganos como el legislativo, el judicial y el electoral están alcanzados por la ley 1178, ¿no? Y toda persona natural, ¿sí?, que no pertenezca al sector público, si no trabaje en el sector público, pero reciba recursos del Estado, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga discapacidad, no es funcionario público, pero recibe un bono, por ejemplo. Y ese bono tendría que estar alcanzado inclusive por esta ley en cuanto a lo que es el objeto de ese bono, ¿no? Que de alguna manera beneficie o subsidie o subvencione aquellas actividades que va a realizar, ¿sí? Entonces, técnicamente un bono es para su subsistencia, ¿no es cierto? Técnicamente, entonces, la ley 1178 llegaría inclusive a ver si ese dinero que le estás pagando por un bono, ¿sí?, está realmente cumpliendo el objetivo social de subsistencia personal, por ejemplo. Es un poquito exagerar, pero de alguna manera así lo determina el artículo 5 de la ley 1178. El proceso administrativo, entonces, en esta ley 1178 tiene 8 sistemas que nos van a ayudar a controlar todo aquello que es el uso eficiente de los recursos del Estado. Dentro de ello, entonces, estos sistemas tienen que ver básicamente con esta administración propiamente del Estado, y dentro de ello, nosotros, desde el punto de vista administrativo, entendemos que el proceso administrativo tiene que ver con 4 fases: la planificación, la organización, la ejecución y el control. Es decir, toda institución del Estado tiene que planificar en qué va a utilizar sus recursos, de dónde va a sacar los recursos, ¿sí? Tiene que organizarse desde el punto de vista administrativo, tiene que ver una cabeza que va a ser, digamos, el ministro, el alcalde, etcétera, y va a tener personas que van a estar por debajo de esa cabeza, que van a cumplir seguramente otras actividades administrativas. La máxima autoridad del Estado, que es, la máxima autoridad de la institución pública en este caso, que se conoce como MAE, es el gerente, si quieren, el director de esta unidad, de esta empresa del Estado. Ese es el que va a llevar adelante la ejecución del proceso administrativo, es decir, todo aquello que significa administrar.
Y dentro de esa administración o ejecución tiene que también utilizar sistemas de control. Estos sistemas de control, entonces, en estos 4 procesos del sistema administrativo, se sustentan, de acuerdo a la ley 1178, con 8 sistemas. Para planificar las operaciones, existe el sistema de programación de operaciones determinado por el artículo 6 de la ley 1178 y la ley 777, que es el sistema de planificación integral del Estado. Enseguida vamos a hablar de esto. También para planificar las operaciones, la empresa, los organismos del Estado tienen el sistema de presupuesto. Para organizar la empresa tenemos el sistema de organización administrativa. Para ejecutar las operaciones tenemos el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Y para el control precisamente tenemos el sistema de control gubernamental. Llevemos a un ejemplo. El municipio de la Ciudad del Alto quiere construir un hospital, un hospital oncológico en el Alto. No hay ahorita un hospital oncológico, es decir, para el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, él va a sustentar, va a programar sus operaciones en cuántos años va a construir ese hospital, de dónde va a sacar el recurso, etc. Va a programar sus operaciones no porque él quiera, sino porque el Estado, en este sistema de planificación integral del Estado, tiene una política de gobierno que es la salud universal. Esa salud universal está sustentada desde el punto de vista de planificación por la ley 777, que es el sistema de planificación integral del Estado. Un pilar entonces de la política de gobierno es la salud universal. Y en esa salud universal, la Alcaldía del Alto puede programar la construcción de un hospital oncológico en la ciudad del Alto. Una vez que sueña, vamos a decir, con tener este hospital, tiene que acudir al sistema presupuestario. Ver, por ejemplo, que del presupuesto, del dinero que recibe la ciudad del Alto en cuanto a lo que es la coparticipación tributaria, en cuanto a lo que es el impuesto directo a los hidrocarburos, destinar una parte de ese dinero que recibe a la construcción de ese hospital. Por lo tanto, está ingresando a un documento que se llama el Presupuesto General del Estado. En ese presupuesto, entonces, este año construirá la primera fase, el siguiente año la segunda fase, el tercer año la tercera fase y así sucesivamente. Entonces está planificando el tener un hospital oncológico sirviendo a ese pilar que es la salud universal como gobierno en el sistema de planificación integral. ¿Sí? Dentro de ello, entonces, una vez que ya existe ese presupuesto, la Alcaldía del Alto se va a organizar seguramente administrativamente, va a organizar dentro de la alcaldía un comité, el cual de alguna manera va a encargarse de hacer construir este hospital. En eso entonces va a utilizar lo que es el sistema de organización administrativa. Una persona, una unidad de la alcaldía se va a tomar, digamos así, la responsabilidad de llevar adelante la construcción de este hospital. Entonces ya se ha organizado. Antes no había, digamos, esta unidad o no había una persona que se encargue de esto. Ahora en la alcaldía va a haber una persona responsable de aplicar este presupuesto en la construcción de este hospital. En la aplicación de este presupuesto va a ejecutar ese dinero, va a llevar adelante la construcción de ese hospital. Para ello seguramente va a contratar personal, por ejemplo, un ingeniero civil que va a ir a supervisar la construcción del hospital. Entonces, para contratar al ingeniero va a tener que contratar a través de procesos que los determina el sistema de administración de personal, ¿no? Va a comprar, por ejemplo, cemento. En esa compra de cemento va a aplicar el sistema de administración de bienes y servicios, ¿sí? Todos los meses le van a entregar en una cuenta bancaria a través del SIGMA, que es el Sistema Integrado de Gestión eh, Municipal, por ejemplo, de pago de este tipo de compras, el pago del sueldo de este ingeniero, etcétera. En este sistema de tesorería, entonces, más o menos que encaja
va a tener plata ¿para qué? Para poder comprar el cemento y poder pagar a ese ingeniero. Si de alguna manera el Estado no tiene dinero, pero puede prestarse, digamos, del gobierno de China, digamos, entonces en ese gobierno, en ese préstamo que el gobierno de China nos va a proporcionar, se va a aplicar también este sistema de crédito público, ¿sí? En la ejecución también, entonces, todas estas transacciones económico-financieras que significa pagar el sueldo del ingeniero, comprar el cemento, hacer un arqueo de caja, inclusive en este sistema de tesorería, todo eso tiene que contabilizarse. Entonces, las organizaciones del Estado también tienen que cumplir el sistema de contabilidad integrada, ¿sí? Y esta contabilidad, este uso de recursos va a estar supeditado a un control que lo hace la Contraloría General del Estado en este sistema de control denominado sistema de control gubernamental. Como ven entonces, la ley SAFCO tiene que ver con la utilización de los recursos financieros desde la programación de operaciones, desde soñar si quieren contener un hospital oncológico, hasta cumplir esa meta en un determinado tiempo, y el sistema de control gubernamental denominado SAFCO se va a aplicar entonces de esta manera a través de estos 8 sistemas en ese proceso administrativo financiero que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos. ¿Ya? De alguna manera entonces el programar operaciones, lo llama la ley 1178, tiene que ver con estos 3 sistemas. Programación de operaciones, conocidas como SPO, organización administrativa, SOA, sistema de presupuesto, SP, ¿no? Para ejecutar y llevar adelante las operaciones, el sistema de administración de personal, conocido como SAP o SP, el sistema de administración de bienes y servicios, que es la compra básicamente de todos los insumos, conocido como SAP, el sistema de tesorería y crédito público, ST y CP, y el sistema de contabilidad integrada. Estos 7 sistemas tienen que ver con el órgano rector que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y el control, que es el último sistema, el sistema de control gubernamental que tiene que ver con el control interno, externo y posterior, ya tiene que ver con la Contraloría General del Estado. Por eso el control de la Contraloría General del Estado es posterior, es decir, después de que, por ejemplo, la alcaldía municipal ha ejecutado la construcción de ese hospital con los 7 subsistemas. Una vez que ha ejecutado, la Contraloría va a ir a revisar entonces esto. Eso no quiere decir que los miembros, los funcionarios públicos no cumplan con estos sistemas, más al contrario, ellos son los que tienen que cumplir con estos 8 o con estos 7 subsistemas, porque la Contraloría General del Estado va a venir a revisar en este caso que se hayan llevado adelante estos 8 subsistemas. ¿Ya? La responsabilidad entonces de implantación de estos sistemas, de estos 8 subsistemas, de estos 7 subsistemas en primera instancia, tiene que ver con la máxima autoridad ejecutiva, que es básicamente el ministro, el viceministro, el alcalde, el gerente general de la empresa del Estado, el director de una unidad, inclusive llega al aplicarse esto a los directores de las unidades educativas, por ejemplo, ¿no? Que son en este caso las máximas autoridades ejecutivas de la institución. Para ello, entonces, en estos 7 subsistemas, cada organismo del Estado debe tener sus reglamentos específicos, es decir, un reglamento individual para cada una de las empresas, instituciones del Estado e inclusive cada una de las unidades del Estado. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, como sector de cabeza, tiene este reglamento específico en estos 7 subsistemas. Pero la empresa, la ABC, la Administradora Boliviana de Caminos o de Carreteras, que es parte de este ministerio, tiene también su propio reglamento específico. La empresa Mi Teleférico, que es también parte de este sector, que es el Ministerio de Obras Públicas, tiene también su propio reglamento específico en relación y concordancia primero con el reglamento específico general del Ministerio de Obras Públicas
y el reglamento general o las normas básicas de estos sistemas determinados por la ley 1178. ¿Ya? Las atribuciones entonces de los órganos de manejo, si quieren, ¿no? O los órganos rectores de esta ley tiene que ver con, de alguna manera, la Contraloría General del Estado y también las organizaciones del Estado tienen que emitir sus propias normas o reglamentos. Si bien la Contraloría emite las normas básicas, cada unidad tiene que reglamentar y normar estos 7 subsistemas. Tiene que fijar los plazos para la elaboración de estas normas, tiene que compatibilizar estas normas con su cabeza de sector, lo que les decía hace un momento, ¿no? La ABC y la empresa Mi Teleférico tienen sus reglamentos específicos, pero tienen que estar en relación a lo que es el reglamento específico del Ministerio de Obras Públicas. De esa manera, entonces, tiene que compatibilizar estos reglamentos y de alguna manera también la máxima autoridad tiene que vigilar el funcionamiento adecuado de estos reglamentos o sistemas específicos también en las unidades inclusive desconcentradas, ¿no? Los reglamentos específicos entonces son necesarios para el sistema de administración y control gubernamental. Desde ese punto de vista entonces, cada entidad del sector público debe elaborar sus reglamentos específicos en función a este principio que es el sistema de administración y control interno del Estado. Quien tiene la responsabilidad de esto es básicamente la máxima autoridad del Estado. Hace un momento habíamos hablado del sistema de planificación integral del Estado con la ley 777, que es el sistema de planificación integral del Estado, conocido como SPIE, ¿no? Este sistema de planificación integral del Estado tiene que ver con que el gobierno nacional, ¿no? Tiene un proceso de planificación en relación a la actividad económica y social y la participación ciudadana. Dentro de ello, entonces, el gobierno central establece, ¿no? De forma integral todas aquellas políticas que significa llevar adelante la administración del Estado. Esta forma de planificar la administración general del Estado a través del gobierno central y los gobiernos subnacionales y departamentales y municipales tienen que responder a una ley, la ley 777, conocida como el Sistema de Planificación Integral del Estado. Esta ley es un conjunto de normas organizadas y articuladas en cuanto a normas, metodologías, procesos, etcétera, para lograr el vivir bien, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Dentro de ello, entonces, esta planificación puede ser a largo, mediano y corto plazo. Por ejemplo, largo plazo, el que de aquí a unos años nos convertamos en un polo energético, por ejemplo. Mediano plazo, que el hospital oncológico de la ciudad del Alto se construya en 3 años, por ejemplo. Corto plazo, el que cumplamos con las vacunas, por ejemplo, para el COVID, ¿no? De alguna manera, entonces, todos estos acápites va a tener que ver con el vivir bien y en ese vivir bien, entonces, el Estado planifica como uno de sus pilares de su política de gobierno el vivir bien. De ahí que le ponga mercadotecnia, iconos, que le ponga, no sé, ¿no? Palabras especiales, etcétera, pero básicamente esto tiene que ver con este principio o con esta política de gobierno que es el vivir bien. Este sistema de planificación del Estado debe cumplir entonces 5 fundamentos. Primero, se debe planificar integralmente, es decir, para todos y con todos, ¿no? Segundo, se debe planificar complementariamente, ¿no? En el caso del sistema de salud, seguramente hay otro tipo de sistemas, como por ejemplo, el que el personal de salud gane un buen sueldo, por ejemplo, es también vivir bien. Entonces ahí está un sistema de planificación complementario, ¿no? Ese sistema de salud seguramente van a estar coordinar con las alcaldías pagan los sueldos, por ejemplo, de los médicos, de las enfermeras, y el gobierno central paga la infraestructura, por ejemplo. De esa manera, entonces, esta planificación tiene que ser coordinada, ¿no? Siempre respetando los derechos marcados en la Constitución Política del Estado y principalmente respondiendo a la transparencia de uso de recursos. Estos son los 5 pilares
del sistema de planificación del Estado. Los fines de este sistema de planificación del Estado tienen que ver, por ejemplo, con planificar la operación del Estado a largo, mediano y corto plazo. También tiene que ver con orientar y asignar de manera óptima el uso de estos recursos. Eso tendrá que ver, por ejemplo, con la inversión pública, ¿no? Y realizar un seguimiento y evaluación integral o control, si quieren, al uso de esos recursos, que tiene que ver con el subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes de este sistema de planificación integral. Estos planes, de alguna manera, también tienen que ser plasmados en los POAs, los programas operativos anuales de cada una de las instituciones del Estado, ¿no? Dentro de ello también podrá planificarse este logro de estos objetivos, de estas políticas de gobierno, en los denominados planes estratégicos institucionales o planes de desarrollo social también, que tiene que ver con distinto tipo de organismos del Estado, ¿no? Esta ley entonces de alguna manera tiene esta estructura, ¿no? Y de alguna manera la ley hace que se cumpla ciertos procesos, ¿no? Como por ejemplo que de alguna manera la inversión pública, ¿no? Es decir, el que el Estado contrate, por ejemplo, una empresa internacional para la construcción de un hospital, tiene que ver con esta ley 777 que tiene esa estructura que en otro momento lo podemos hablar. El sistema de planificación del Estado entonces tiene que ver con la instancia ejecutiva, en este caso el gabinete ministerial, que de alguna manera hace que el organismo del Estado se reúna, la organización del Estado se reúna y tome decisiones ejecutivas de coordinación, elaboración y seguimiento a planes de largo, corto y mediano plazo. Es por eso que el presidente se reúne semanalmente con este denominado gabinete, ¿no? En el gabinete entonces se toma en cuenta qué se está haciendo con este objetivo que se ha determinado como política de gobierno en el sistema de planificación del Estado. Ya sea, por ejemplo, ¿no? En el caso de un ministerio, ¿no? La unidad ABC que tiene que coordinar con un resultado que lo determina este sistema de planificación, implantando, por ejemplo, el sistema de salud universal, ¿no? Y dentro de ello prestar los servicios de salud, ¿no? Un servicio de salud que no solamente tiene que ver con un hospital, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el desayuno escolar en un sistema educativo también. Entonces, este sistema de planificación del Estado tendrá que ver con vivir bien, el vivir bien tendrá que ver con la salud universal, y la salud universal no solamente es el servicio propio de salud o el hospital, sino también otras actividades como por ejemplo el desayuno escolar en la educación, ¿no? O inclusive la formación de deportistas, por ejemplo, en relación a este principio que el gobierno central lo determina, el vivir bien. Entonces, como ven, la articulación de los elementos del sistema de planificación integral del Estado también tiene que ver con los planes de desarrollo social, ¿no? Los denominados PDS, ¿no? Este sistema de planificación del Estado tiene que ver con, en este caso, tres pilares. Primero, el sistema de planificación. Segundo, el sistema de información. Y el tercero, el sistema de seguimiento. Entonces, dentro de ello, el sistema de planificación del Estado tiene que ver con ver las demandas de los actores sociales. Por ejemplo, vamos a suponer, las personas de talla baja, es una demanda de un actor social, los denominados NANIT, si quieren, ¿no? De alguna manera, las personas con demandas sociales, que hacen que el Estado les ofrezca, ¿no? Les oferte un cierto reconocimiento, por ejemplo. Para ello seguramente el Estado va a diseñar, ¿no? Un proceso que va a partir de un diagnóstico, de una planificación y de un presupuesto total. Seguramente como elemento de salida en un plan de desarrollo va a estar la atención de salud, por ejemplo, para el vivir bien de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, en este sistema de planificación se van a definir las actividades para este sector, ¿no? Caso, por ejemplo, ¿no? De darles un bono, por ejemplo, se va a definir en este plan de desarrollo, entregarles el bono, y dentro de ello seguramente se va a hacer una guía, ¿no?
para planificar estratégicamente que ese bono sea sustentable, digamos, en 10, 15 años, ¿no? Si se está llevando adelante esto, el sistema de información, ¿no? Va a tener que ver si los ministerios, por ejemplo, están haciendo relevamiento de información de cuánta gente existe de talla baja, qué particularidades tienen, cuáles son las actividades que realizan, dónde se encuentran el mayor número de estas personas a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y en el sistema de seguimiento se van a tener que de alguna manera realizar planes para llevar adelante este tipo de entrega, en este caso de bono, planificación del pago de este bono, etcétera, etcétera. Hasta aquí entonces la primera parte, que significa la introducción a este sistema de administración financiera del Estado. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los sistemas para programar y organizar propiamente las actividades. Empezamos entonces con el sistema de programación de operaciones. Bien, a ver,